Los ismos. El dadaísmo, cubismo, futurismo, ultraísmo, creacionismo fueron corrientes dentro de las vanguardias a nivel europeo y también en España. Finales del siglo XIX, generalmente como reacción contra la literatura de gusto realista y romántica, comenzaron a surgir en las artes movimientos renovadores o vanguardistas que tuvieron su repercusión en la literatura y otros que fueron puramente literarios. Son los llamados ismos, en los que militaron artistas jóvenes, ávidos de abrirse paso al margen de la cultura y el arte oficial. Es decir, que en sí fueron pues artistas que se relacionaron con los ismos y que en realidad lo que querían era cambiar en sí la estructura del arte en cualquier ámbito, ya sea en literatura o en otras formas de arte. Algunas características, su corta existencia, excepto en el caso del surrealismo, que ha seguido inspirando siempre la estética de muchos artistas. Ese es un punto además importante porque fueron periodos pues, muy cortos, de años muy cortos, y lo único que sobrevivió más fue el surrealismo. La aparición programada mediante un documento, manifiesto, proclama, etcétera, que anuncia audazmente la voluntad de la revolución y expone el código ideológico y estético. El carácter lúdico que adoptan sus componentes en la exhibición de la obra artística, dirigida siempre a minorías, la comunicación entre unos movimientos y otros que produce influencias mutuas, militancia simultánea y polémicas, y dos movimientos se adelantaron en el tiempo a la época de apogeo de los ismos, que fue el simbolismo y el parnasianismo, que fueron los primeros los que se adelantaron a todos estos movimientos de los ismos, y luego ya a partir de ahí, bueno, pues nació el modernismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el creacionismo, pues todos ellos durante los años 20 y 30 del siglo XX. La aparición del cubismo pictórico puede fecharse en 1907, cuando Pablo Picasso dio a conocer en París su cuadro, la de Monessier d'Avignon, con el que ensayaba una nueva visión del objeto artístico que capta no solo lo que se ve en él, sino lo que se sabe. En lo literario, el cubismo perseguía eliminar lo anecdótico, desdoblar el punto de vista, expresar simultaneidad mediante la supresión de los elementos de cohesión y presentar la realidad desde perspectivas desenfadadas. El más célebre literato fue eh, Guillaume Apollinaire, famoso por sus caligramas, en los que el signo poético se expresa a partir de dos significantes distintos, uno visual y otro verbal. Y en la literatura española destacaron dentro del cubismo, pues Gerardo Diego, una de las figuras más importantes del 27, y Francisco de Ayala. También París, la capital de las vanguardias, publicó Marinetti su primer manifiesto futurista en 1909. Ese mismo año aparecía en España la traducción de Gómez de la Serna para la revista Prometeo, y un año más tarde publicaba en la misma revista de su proclama futurista a los españoles, con implicaciones políticas de simpatía hacia los regímenes totalitarios, el fascismo, nazismo, comunismo, es decir, en sí el marxismo revolucionario, y los futuristas escandalizaron con sus propuestas: demolición de la tradición, culto a los avances técnicos, la velocidad y el deporte, supresión de la sintaxis y de los signos de puntuación, para destruir las formas tradicionales y sustituirlas por la imaginación sin distorsión de todas las convenciones tipográficas al uso en el poema. Es decir, es romper directamente con todo lo tradicional y llevar a cabo una nueva estructura moderna. El problema es que se acercó a regímenes totalitarios tanto de izquierda como de derecha. El rumano Tristan Tzara anunció el nacimiento de Dada el 14 de julio de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich. Había nacido a la vanguardia de la vanguardia. El dadaísmo tuvo una vida espléndida en París a partir de 1919, y se sucedieron reuniones, exposiciones, manifiestos, revistas y libelos encaminados a destruir el arte tradicional representativo de la conciencia burguesa. La literatura dadaísta adoptó fórmulas de gran ambigüedad, como el collage y el abigarramiento expresivo. Finalmente, en 1921 desapareció, o bueno, entró en descomposición el dadaísmo. En realidad eran corrientes que querían modificar las estructuras de los años 20 y 30 del siglo XX, es decir, con esa, después de la Primera Guerra Mundial, la crisis de entreguerras, y luego, posterior, que es ya después de todo ello, es la Segunda Guerra Mundial.
Dos ismos importantes como fueron el ultraísmo y el creacionismo dejaron huella en la literatura europea y española del siglo XX. Como síntesis de todas las corrientes vanguardistas europeas de las que Gómez de la Serna y Ortega y Gasset se habían hecho eco. Surgió en 1918 el Ultra con un manifiesto redactado por Rafael Cansinos Asens, aunque no contó con una cabeza visible, pero pueden considerarse participantes dentro de esta estética de la poesía ultraísta a Borges, que la llevó a Argentina, es decir, Jorge Luis Borges, una de las figuras más importantes no solo en América Latina, sino en España y a nivel internacional. Eugenio Montes y Guillermo de Torre. Los poetas buscaron los temas del mundo moderno, la mecánica, la industria y el deporte, algo muy similar al futurismo. A Borges se debe el intento de dotar al ultraísmo de un programa cuyos principios fueron reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora, eliminación de los nexos y los adjetivos no útiles, abolición de lo ornamental, el confesionalismo, la intención didáctica y la nebulosa rebuscada. Es decir, que estas son las características que llevó a cabo el literato argentino en torno a la poesía ultraísta. Como todo periodo, como todo tipo de corrientes en el mundo del arte o cualquier periodo, tiene un fin o un final que fue en 1922. Guillermo de Torre daba por liquidado el ultraísmo. El ultraísmo ha cumplido un papel que él mismo se había asignado. Marca una ruptura neta con los maestros y las momias de 1900, restaura nuevos módulos líricos y, en suma, provoca una nueva etapa de renacimiento literario. La formación del grupo colectivo tuvo como solo ese objetivo en realidad y al final, una vez realizado en 4 años, de 1919 a 1922, a través de múltiples experimentos en nuestras revistas literarias y en nuestras veladas estridentes, el grupo ultraísta ha dejado de existir como tal. Es decir, que como todo, fue un nuevo periodo que cambió la corriente literaria o artística del primer tercio del siglo XX, no solo en Europa, también en España y en otros lugares como al otro lado del charco, que es América Latina y alguna zona más del mundo. En 1916, Vicente Huidobro leyó en Santiago de Chile su manifiesto Non Serviam, en el que dibujaba un nuevo perfil de poeta, que debía ser creador de nuevas realidades a través de la palabra. Había nacido el creacionismo, que se plasmó en Adán en 1916, un largo poema fundacional del movimiento, al que sigue pues, El espejo del agua, también de la misma fecha, de 1916. El ansia de novedad artística de Huidobro, verso libre, ausencia de puntuación, representación ideográfica del poema anterior, incluso a los caligramas de Apollinaire, encontró el ambiente deseado en el París de las vanguardias en todas las corrientes terminadas en ismos, como fue el futurismo, cubismo, dadaísmo, simbolismo, modernismo, parnasianismo, pues todo ello, expresionismo, todo, que además se encontraron en plena ebullición en la Europa de los años 20 y 30 del siglo pasado. Y si os ha gustado estas corrientes, o el recorrido en sí de las corrientes literarias más importantes, no solo en el ámbito literario, sino en otras formas de arte, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.